Bueno chicos, bienvenidos a nuestra última sesión virtual. El día de hoy cerraremos el último tema del curso de mecánica de fluidos correspondiente a la ecuación de momentum y daremos finalización al mismo con la ejecución de algunos ejercicios del taller correspondiente a esta misma ecuación de momentum y que encuentran en la U virtual. Comenzaremos esta sesión virtual entonces realizando una explicación de cómo abordar el ejercicio número 7 del taller. El ejercicio número 7 que el taller nos presenta nos indica que hay un tanque que tiene dos orificios, orificio número 1, orificio número 2, que descargan libremente, es decir, a la atmósfera, y se encuentra sobre una superficie sin fricción que permite que el tanque se mueva libremente bajo la acción de cualquier fuerza. Este tanque se encuentra sobre esta superficie horizontal, una superficie sin fricción, imaginémonos que es una superficie de hielo, que no ejerce ninguna resistencia al desplazamiento del tanque sobre la superficie, y que bajo la acción de cualquier fuerza sobre el tanque va a permitir que el mismo se mueva. El orificio inferior tiene un diámetro de 5 centímetros y está localizado a una profundidad H1 de 2 metros. Respecto al nivel de agua dentro del tanque. Y el orificio superior tiene un diámetro 10 centímetros y nos aclaran que el tanque se encuentra a una presión de 20 kilopascales, es decir, esta cámara de aire que se encuentra aquí en la parte superior, por encima de la superficie libre del agua, se encuentra presurizada. Aquí tenemos nuestro manómetro conectado a esa cámara de aire. Y el manómetro nos indica una lectura manométrica o relativa de 20 kilopascales. Está ingresando un caudal por la parte superior, por esta manguera vertical, ingresa a nuestro tanque un caudal de 80 litros por segundo, el cual es tal que mantiene el nivel de agua constante. Si este caudal de 80 litros por segundo mantiene este nivel constante, quiere decir que lo que entra por aquí arriba debe de ser exactamente a lo que sale por 1 más lo que sale por 2. De esa manera este nivel se encuentra estático. El ejercicio nos solicita calcular la fuerza horizontal y el sentido de esa fuerza horizontal para evitar que el tanque se mueva. Primera aclaración importante. Yo en clase les decía, siempre que les soliciten una fuerza para ser calculada mediante la ecuación de momentum, dibújenla, a menos que el ejercicio les indique lo contrario, siempre inclinada, y que si una de las componentes, ya sea la vertical o la horizontal, son 0, que fuera la misma ecuación de momentum la que nos indicara eso, es decir, la que nos llevara a obtener el 0 en la respuesta. Sin embargo, miren que aquí el ejercicio nos está indicando que debemos calcular la fuerza horizontal. Por lo tanto, en este ejercicio sí vamos a dibujar esa fuerza que nos solicita de forma horizontal como el enunciado lo indica. Si el enunciado no lo indicara, dibujaríamos esa fuerza de forma inclinada. Para resolver el ejercicio, sigamos entonces la serie de pasos que discutimos en la sesión virtual anterior. En el paso número 1 de esa sesión virtual les decía: propongan un volumen de control en el cual van a aplicar la ecuación de momentum. Verifiquen que las entradas y salidas de ese volumen de control estén en zonas donde las líneas de corriente son rectas y paralelas. Y definan los ejes coordenados. En este caso, voy a proponer un volumen de control que incluya toda el agua dentro del tanque. Miren que en esta primera salida coincide con la zona en la cual el chorro sale a la atmósfera. Esa zona en la cual el chorro sale a la atmósfera tiene líneas rectas y paralelas, por lo tanto cumplimos con esa condición. Seguimos abarcando el agua que está dentro del tanque. Nuestra segunda salida también coincide con la zona en la cual el chorro sale a la atmósfera, líneas de corriente rectas y paralelas. Y la entrada al volumen de control
justo en el caudal de 80 litros sobre segundo, también una zona de líneas de corriente rectas y paralelas. Nuestros ejes coordenados, eje X, como este es un eje vertical, eje Z. El paso número 2 nos dice, mediante las ecuaciones de conservación de masa y de Bernoulli o trabajo-energía, calcule las variables que aún no conoce, es decir, las presiones y velocidades en las entradas y salidas. A mi entrada la voy a llamar punto 0. Esta va a ser mi salida 1. Y esta va a ser mi salida 2. Este será uno de los puntos entre los cuales haga Bernoulli. Este el otro. Y este el otro. Miren bien que la presión que el aire ejerce sobre la superficie libre del agua es 20 kilopascales. Sin embargo, en este punto que definí inicialmente, aparte de esa presión de 20 kilopascales, hay un chorro que está golpeando contra la superficie libre. A medida que ese chorro golpea contra la superficie libre, genera una sobrepresión adicional a los 20 kilopascales. ¿De cuánto es esa sobrepresión? Aún no lo sé. Por lo tanto, es inteligente o es conveniente, más bien, para la aplicación de Bernoulli, escoger un punto que no coincida con la zona en la cual el chorro está golpeando con la superficie libre. Si yo cojo este punto, punto 0, yo sí puedo garantizar que en ese punto 0 la única presión que hay es la del aire sobre el agua, que es 20 kilopascales. Entonces yo sé que la presión en 0 es 20 kilopascales y que la velocidad en ese punto 0 es 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque sabemos que el caudal que entra es igual a la suma de los que sale, por lo tanto la superficie libre se mantiene estática. En el punto número 1 se conoce la presión, 0 en escala relativa es un chorro libre, pero la velocidad es desconocida. Y en el punto número 2, exactamente lo mismo. Para calcular las velocidades en los puntos 1 y 2, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Voy a comenzar aplicando Bernoulli en una línea de corriente que vaya desde el punto 0 hasta el punto número 1. En ese caso tenemos que P0 sobre gamma más B sub 0 al cuadrado sobre 2G más Z sub 0 igual a B1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G más Z1. Sabemos que la presión en el punto 0 son 20 kilopascales dividido el gamma de ¿quién? Miren bien que el punto 0 está en la interfaz aire-agua. Sin embargo, como estamos aplicando Bernoulli de 0 a 1 y en el camino de 0 a 1 lo que hay es agua, entonces dividimos por el gamma del agua. Tengan cuidado cuando lo estén haciendo con su calculadora de reemplazar gamma del agua en unidades de kilonewton sobre metro cúbico. 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. La velocidad en 0, ya sabemos que es 0, este término se nos va, y Z sub 0, si definimos nuestro nivel de referencia en el punto 1, sería 2 metros.
La presión en el punto 1, como es un chorro libre, es 0. La velocidad en el punto 1 es la incógnita que queremos hallar. Y Z1, como coincide con el nivel de referencia, también se nos va. Miren bien entonces que de esta ecuación de Bernoulli perfectamente pueden despejar la velocidad en el punto 1. Yo no la voy a despejar. Hagan ustedes por favor en casa con sus calculadoras y terminen de resolver el ejercicio. Yo simplemente en la sesión virtual voy a plantearlo y a discutir las partes más importantes e interesantes del mismo. Si ya tenemos la velocidad del chorro al salir por este punto número 1, podemos calcular el caudal que sale por 1, que sería igual a la velocidad 1 que acabamos de hallar por el área 1 y por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Conocemos velocidad 1, conocemos el diámetro 1, son 5 centímetros o 0.05 metros. Podemos perfectamente despejar ese caudal 1. Si conocemos el caudal 1, podemos aplicar la ecuación de conservación de masa en este volumen de control, con la cual tendríamos que el caudal que entra de 80 litros sobre segundo, Q, es igual a la suma de los caudales que salen, Q1 más Q2. De esta ecuación sabemos que el caudal que entra, 80 litros sobre segundo, o 0,08 metros cúbicos sobre segundo, y el caudal 1 lo acabamos de calcular. Por lo tanto, pueden despejar el caudal 2 como 0,08 metros cúbicos sobre segundo, menos el caudal 1 que recién habían calculado. Repito, resuelvan ustedes con su calculadora en casa y discutimos en la sesión sincrónica qué resultados obtienen. Finalmente, si conozco el caudal 2, puedo despejar la velocidad en 2. Recuerden que el caudal 2 se puede expresar o calcular como la velocidad del chorro a salir por la sección 2 multiplicada por el área de esa sección, pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Pueden despejar entonces la velocidad 2 como 4 veces caudal 2 dividido pi por el diámetro 2 al cuadrado. De esta manera calculamos todas las variables en las entradas y salidas de nuestro volumen de control. El paso número 3 y paso final nos dice o nos solicita dibujar todas las fuerzas que actúan en ese volumen de control y aplicar la ecuación de momentum para despejar la fuerza que nos solicita el problema. Discutamos entonces qué fuerzas se están ejerciendo o qué fuerzas están actuando sobre este volumen de control. Sobre este volumen de control que dibujé aquí a un lado, las fuerzas que actúan serían, miren bien que el volumen de control encierra únicamente el agua dentro del tanque, entonces debemos dibujar solamente las fuerzas que actúan sobre el agua. Está el peso propio del agua, W. Recuerden bien que el ejercicio nos decía que el tanque se puede mover libremente sobre esta superficie sin fricción, por lo tanto la fuerza de fricción
que la superficie ejerce sobre el tanque es cero. Sin embargo, inclusive en aquellos casos en los cuales esa fuerza de fricción fuera diferente de cero, no hay necesidad de dibujarla sobre el volumen de control, porque esa fuerza de fricción la ejerce el suelo sobre el tanque. Y recuerden bien que nuestro volumen de control es agua. Por lo tanto, esa fuerza de fricción no estaría actuando sobre el agua de nuestro volumen de control. Entonces, así no fuera diferente de cero, repito, no habría que dibujarla en este volumen de control. Ahorita les digo, o más adelante les digo, dónde sí habría que tenerla en cuenta. Recuerden bien que el aire de esta cámara de presión en la parte superior del tanque está ejerciendo una presión de 20 kilopascales sobre el agua de nuestro tanque. Por lo tanto, aquí hay una fuerza de presión distribuida de 20 kilopascales que al multiplicarla por el área de la sección transversal del tanque nos daría una fuerza puntual. A esa fuerza puntual la voy a llamar la fuerza del aire al agua. Recuerden que estos chorros libres al salir por acá y por acá están sometidos al aire atmosférico. La presión del aire atmosférico es cero, por lo tanto las fuerzas de presión en estos puntos son cero también. Se derivan de una presión de cero que al multiplicarse por estas áreas dan cero. Sin embargo, las voy a dibujar. Fuerza de presión 1, fuerza de presión 2. Recuerden que tienen este sentido ya que el agua de nuestro volumen de control empuja este chorro hacia afuera, es decir, de izquierda a derecha. Por acción-reacción el chorro empuja el agua de nuestro volumen de control hacia adentro. Y lo mismo pasa acá. El agua de nuestro volumen de control empuja el chorro a salir hacia la izquierda. Por acción y reacción, el chorro le hace una fuerza contraria al agua de nuestro volumen de control, fuerza de presión 2. Aclaremos aquí que estas fuerzas de presión valen respectivamente 0 cada una. Recuerden que es porque la presión del aire aquí afuera es la atmosférica en escala relativa, 0. Finalmente, hay una fuerza que es importante, pero no es fácil verla. Es muy similar a lo que ocurre con un cohete que viaja hacia el espacio. Generalmente, por la parte inferior del cohete sale un chorro de vapores calientes, ¿sí?, en combustión, que tiene esta dirección. Y miren bien que ese chorro que sale hacia abajo impulsa al cohete a moverse hacia arriba. Algo muy similar ocurre en este tanque. Sin embargo, tenemos dos chorros, entonces hay que analizar muy bien qué pasa. Si solo existiera el chorro número 1, miren bien que ese chorro, como va hacia la derecha, impulsaría nuestro tanque a moverse hacia la izquierda, muy similar al cohete. Si solo existiera el chorro 2, como ese chorro va hacia la izquierda, impulsaría nuestro tanque a moverse hacia la derecha. Pero como existen ambos chorros, la dirección en la que el tanque se moverá dependerá de cuál de los dos chorros impulsa al tanque con más fuerza. Si el chorro 1 tiene mayor momentum o genera más impulso que el chorro 2, entonces el tanque se moverá hacia la izquierda, o por el contrario, si el chorro 2 genera más momentum sobre el tanque o más impulso que el chorro número 1, el chorro 2 sería el que gane y el tanque se movería hacia la derecha. ¿Cuál de los dos gana? No se sabe. Algunos me dicen cuando tenemos las clases presenciales: profe, el chorro número 1 está a una mayor profundidad,
por lo tanto el chorro va a salir con mayor velocidad y debería ser el chorro 1 el que gana. Pero no es cierto, porque recuerden que la ecuación de momentum nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a el momentum por las salidas más el momentum por las entradas. La fuerza que ejercen los chorros es una fuerza horizontal en la dirección de X. Entonces, para analizarla, utilizamos la ecuación de momentum en X. Como hay dos salidas, entonces sumamos el término de las salidas en ellas dos. En la salida número 1, más exactamente el mismo término, en la salida número 2. El término de la entrada se nos hace 0, porque miren bien que, o recuerden, que esta velocidad, miren bien que tiene el gorrito de vector, es un vector, ¿sí? Por lo tanto, se debería escribir como la velocidad en X por la magnitud de la velocidad por la magnitud del área por coseno de teta en la entrada, que es el punto número 0. Pero miren bien que la velocidad en la dirección X en 0 es 0. ¿Por qué? Porque el chorro en 0 tiene una velocidad o tiene toda su componente de la velocidad en la dirección Z. Su componente en X no tiene ningún valor. Por lo tanto, todo este término se nos cancela. Solo sobreviven los términos 1 y 2. Esos términos sí tienen componentes de la velocidad en la dirección X. La velocidad de X en 1 será la velocidad con la que el chorro sale por 1, positiva porque coincide con el eje X, mientras que la velocidad en X en 2 va a ser con la que el chorro sale en 2 y será negativa porque es contraria al eje X. Retomemos nuestra discusión. Recuerden que les decía que en clase me aseguraban que el tanque se movería hacia la izquierda, ya que el chorro que sale con más velocidad es el chorro número 1. Sin embargo, miren bien que en el momentum que cada chorro hace para ejercer esta fuerza, no solamente las velocidades son importantes. El estudiante que dice eso tiene la razón, porque miren que efectivamente el chorro que más velocidad tenga, uno podría inferir que genera más momentum en general. Sin embargo, miren que aquí hay otro término bien importante: el área por la cual el chorro está saliendo. A pesar de que el chorro 1 ejerce más velocidad, el área por la cual sale el chorro 1 es más pequeña que el área por la cual sale el chorro 2 y que tiene un diámetro mayor. Por lo tanto, puede que la velocidad del chorro 2 sea menor, pero como su área es mayor, podría generar más momento. No lo sabemos, por lo tanto dejemos que sea la ecuación de momentum la que nos diga esa fuerza en X que hace mover al tanque y que es el resultado de cuál de los dos chorros gana, en qué dirección va, si en la dirección más X o en la dirección menos X. Dibujemos entonces esa fuerza horizontal que el ejercicio nos está pidiendo. Pilas al concepto de la fuerza. Recuerden que los chorros de agua, o sea, el agua de nuestro volumen de control, dependiendo de cuál chorro gane, impulsará al tanque a moverse hacia uno u otro lado. Por acción-reacción, el tanque le ejerce la misma fuerza al agua de nuestro volumen de control, pero en sentido contrario.
Por lo tanto, permítanme aclarar que esta fuerza X es la del tanque al agua. Ya que dibujamos las fuerzas, apliquemos todas las variables conocidas en la ecuación de momentum y despejemos. Comencemos. Sumatoria de fuerzas en X. Recuerden que fuerzas de presión 1 y 2 valen 0. Por lo tanto, ni suman ni restan en esta sumatoria de fuerzas. Estas dos fuerzas, la del aire sobre el agua y el peso, van en la dirección Y, por lo tanto tampoco se deben incluir acá. La única que está actuando es la del tanque sobre el agua. Según como la dibujamos, negativa. Recuerden bien, la pudieron haber dibujado apuntando hacia la derecha. Cualquiera de las dos formas está bien. En este caso la dibujamos apuntando hacia la izquierda. Si cuando la despejen de la ecuación de momentum les da negativa, quiere decir que este sentido en el cual la supusieron es erróneo y que en realidad la fuerza apuntaba hacia la derecha. O si al despejarla nos da positiva, quiere decir que le pegamos al palo, que la fuerza en realidad sí va hacia la izquierda como lo supusimos inicialmente. Menos la fuerza en X del tanque al agua. Ya no hay más fuerzas en X, igual a... Comencemos con el chorro 1, la densidad del fluido al salir por 1. Es la densidad del agua. La componente de la velocidad en X al salir por 1. La velocidad del chorro en el punto 1 es conocida. Su componente en X vale lo mismo que la velocidad 1 y es positiva. Entonces, velocidad de X es igual a velocidad 1. ¿Qué multiplica esta v? Recuerden que esta v en la ecuación de momentum es la magnitud de la velocidad. Esta vx vector, esta v magnitud. La magnitud de v, en el chorro 1, también es v1, por lo tanto este término nos queda al cuadrado. El área es conocida, pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Coseno de teta. El vector velocidad 1 apunta hacia la derecha, el vector área 1 perpendicular al volumen de control y hacia afuera del volumen de control también apunta hacia la derecha. Por lo tanto, multiplicamos por coseno de 0. Más, vámonos para el chorro 2. Densidad del fluido al salir por 2 es la densidad del agua. Velocidad en X del chorro en 2. Tengan en cuenta que la velocidad del chorro al salir por 2 apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, la componente de esa velocidad en la dirección X va a ser negativa. E igual a menos la velocidad 2. Luego multiplicamos por la magnitud de la velocidad en el punto 2. La magnitud de la velocidad en el punto 2 es v2 por el área en el punto 2. El diámetro en 2 es conocido. Y por coseno de teta. Tengan en cuenta que el vector área 2 también, al ser perpendicular al volumen de control y apuntar hacia afuera, apuntará también hacia la izquierda. Vector entre velocidad y área es 0. De esta manera, hemos terminado de reemplazar en nuestra ecuación de momentum. Analicemos. Esta es una incógnita. Las densidades del agua son conocidas. Velocidad 1 y velocidad 2 son conocidas. Ya discutimos cómo hallarlas previamente.
área 1 y área 2 conocidas, y coseno de 0 grados y coseno de 0 grados da 1 en ambos términos. Por lo tanto, tenemos todos los elementos para despejar la fuerza que el tanque le hace al agua. Cuando despejen esta fuerza de la ecuación de momentum, hay dos posibilidades. Puede ser que la fuerza X del tanque sobre el agua les dé positiva, o puede ser que la fuerza en X del tanque sobre el agua les dé negativa. Recuerden que inicialmente sobre nuestro volumen de control supusimos que esa fuerza en X iba en esta dirección. Discutamos primero el caso en el que esa fuerza les dé positivo. Yo no sé si da positivo o negativo. Ustedes en casa resuélvanlo con calculadora y lo podrán confirmar. Si la fuerza les da positiva, quiere decir que este sentido en el cual supusimos la fuerza es el correcto. Sabemos que la fuerza del tanque sobre el agua apunta en la dirección que supusimos al principio, es decir, hacia la izquierda. Pilas. El ejercicio número 7 nos pide calcular la fuerza horizontal y el sentido para evitar que el tanque se mueva. Entonces analicemos. Este volumen de control abarca el agua dentro del tanque. Un volumen de control lleno de agua. Si no analizamos el agua, sino que analizamos el tanque como tal, o sea, únicamente las paredes sólidas, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si la fuerza del tanque sobre el agua es esta, por acción-reacción, la del agua sobre el tanque, es decir, sobre estas paredes sólidas, apuntará hacia la derecha. Y repito, el ejercicio nos dice o nos pide calcular la fuerza horizontal y el sentido para evitar que el tanque se mueva. Si el agua está empujando mi tanque sólido hacia la derecha, la fuerza que yo debo utilizar o aplicar para evitar que el tanque se mueva debe ir en sentido contrario a este. Su magnitud será igual a la fuerza que despejaron de la ecuación de momento, y su sentido irá de derecha a izquierda. En el segundo de los casos posibles, si en casa cuando despejen la fuerza les da negativa, eso quiere decir que el sentido que supusimos inicialmente no era correcto, es decir, en realidad la fuerza iba hacia allá. Pero como esta es la fuerza del tanque sobre el agua, en realidad la que nos interesa es la que el agua le hace al tanque. Por acción-reacción, si el tanque le hace esta al agua, el agua le hará una exactamente igual, pero en sentido contrario al tanque. Y si el agua está empujando nuestro tanque sólido hacia la izquierda, yo debo aplicar una fuerza igualita, pero hacia la derecha, para evitar que el tanque se mueva. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza sería la que despejen de la ecuación de momentum y su sentido apuntaría hacia la derecha.